El primer invitado se llama Benjamín González Esnaola, es fundador de GreenSpot, la revolución circular en la Patagonia. Es una empresa que nace el año 2017 en respuesta a una necesidad regional no resuelta respecto de la valorización de los residuos plásticos industriales de las principales industrias del sur austral del país. Ha sido clave en el crecimiento de la economía circular, un súper buen ejemplo, muy citado, y ya estamos en comunicación con él. Benjamín, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muy bien, hola Soledad, muchas gracias por la invitación a compartir y hablar de este tema que realmente nos moviliza y nos apasiona a tantos. Me encanta la forma como lo planteas. A ver si tú me das como un contraste a lo que yo estaba planteando recién en la introducción. No sé si alcanzaste a escucharla respecto de la necesidad que tenemos cada uno de nosotros de revisar, ¿no?, nuestro consumo, la forma como nos movemos, todo aquello que compramos, la conducta responsable, que es mucho más que el reciclaje únicamente. ¿Qué piensas tú como una reflexión a introducción del tema y luego ya nos metemos más en GreenSpot? Es un tremendo punto el que sacas, porque al final todo el esfuerzo que podemos hacer, los que queremos trabajar con residuos, queda en nada sin la conducta del consumidor responsable. El consumidor responsable en una empresa que piensa sus compras para que generen menos residuos, que piensa sus procesos industriales para que gasten menos CO2, y nosotros en la casa también. ¿Qué cosas seleccionamos? ¿Qué productos elegimos? ¿Y cómo los envolvemos? Es todo un sinfín que al final resulta en qué? En que la conducta de compra es el driver, lo que va a movilizar el cambio de paradigma respecto a las emisiones. Así es, ¿no? Y no hay más vuelta que darle. Es difícil hacer cambios en nuestras conductas de compra, pero a veces si podemos pararnos y pensarlo 2, 3, 4, 5 veces, yo creo que funciona. Y hay, o por lo menos a mí me ha funcionado en algunos ámbitos y vas entendiendo que es demasiado lo que se gasta en la producción de algo que claramente no necesitas, que tiene al frente y que detrás de sí tiene litros, por ejemplo, de consumo de agua, ¿no?, que hoy día es tan escasa en nuestro país. Bueno, viendo un poco esto, me imagino que ustedes se entusiasmaron. Cuéntame la historia desde el principio. ¿Qué pasó el año 2017? ¿Qué vieron ustedes en la región? ¿Qué quisieron solucionar? Mira, nosotros nos vinimos a vivir acá al sur hace 15 años atrás aproximadamente, y por las distintas cosas de pega, uno veía un montón de material, de residuos plásticos que estaban disponibles, arrumbados en algunos sectores, en las playas y algunas empresas. Entonces, un poco lo que nosotros tratamos de hacer fue romper o cambiar el paradigma del reciclaje y de la valorización en Chile, en términos de no transformar a las regiones en, sectores de acopio para el envío de residuos plásticos a otras partes del mundo. Recordemos que China cerró sus fronteras hace un par de años atrás. Y era lo que estaba ocurriendo. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer era recibir y juntar cada vez más residuos plásticos, utilizarlos acá mismo, transformarlos acá mismo, agregarles valor y de aquí salir con productos de alta calidad a nivel mundial. Benjamín, pero hagamos un paréntesis para contar qué tipo de residuos plásticos, qué era lo que más, comillas, a ustedes les molestaba visualmente. Decían, con estas toneladas de plástico podemos hacer algo, porque lo estamos viendo en imágenes, pero hay muchos que nos están escuchando solo a través de la radio. Principalmente, imagínense, boyas, flotadores, cajas de Plumavit, cabos, bidones, un montón de artículos que están asociados a la industria acuícola, con quien hemos podido establecer una excelente relación y colaborar para mejorar esta situación. Son tremendas estructuras flotantes que sujetan los centros de cultivo. Entonces nosotros las recuperamos, las procesamos y generamos productos interesantes para el mundo. Claro, que tengan otra vida y que nos metemos también en el concepto de la economía circular. Benjamín, ¿cómo fueron las primeras etapas? Porque uno tiene que mirar el plástico, ver qué composición tiene, no todos son iguales, y luego cómo empezaron ustedes el proceso, a pensar el proceso de reciclaje de cada uno de ellos. ¿Cómo hacerlo incluso en términos de infraestructura? Porque tú de repente nos hablas de toneladas, lo que yo veo en la imagen, es gran cantidad de plástico. ¿Cómo proceso esto? ¿Dónde lo meto? Fue un desafío tremendo, porque yo no soy ingeniero químico, no conozco mucho de la composición de los plásticos, pero al final fue mucho ensayo y error. Yo recuerdo los primeros días, una carpeta de papeles y un sueño, y sin máquinas, hablando con las empresas, pero al final fue una búsqueda, ensayo y error, que afortunadamente obtuvo la colaboración de la industria y de los clientes
productos plásticos de una forma muy rápida. Tanto es así, en mi planificación, nosotros queríamos irnos a 2 y 3 turnos, pero después del primer año. Afortunadamente, esto fue muy rápido y al cabo de 2 meses ya estábamos trabajando mucho más de lo que habíamos pensado trabajar, porque había mucha disponibilidad y mucha intención de generar colaboración y de generar soluciones que no existían, sobre todo a nivel local para los residuos plásticos. Súper, y aquí la pregunta clave, ¿por qué crees que no existían? ¿Por qué a nadie se le había ocurrido? ¿Por qué nadie vio valor en eso que tú sí viste junto con el equipo? Yo creo que había un cambio, era parte del paisaje. A nadie le gustaba el exceso de plástico y que perdiéramos el potencial que tienen los residuos para ser trabajados de forma de triple impacto local acá mismo. Yo creo que al final fue el atreverse y sobre todo el hacerlo de forma ordenada. De alguna manera, mi sueño inicial siempre fue que el pellet reciclado que nosotros seamos capaces de producir no tenga nada que envidiarle al virgen. Tenía que derribar las barreras, hacer ensayos de certificación, hacer pruebas mecánicas, obtener equipos especialmente diseñados para estos procesos, y yo creo que al final eso es lo que ha ido dando resultados y ha ido generando un producto y una empresa que es capaz de responder en colaboración con sus clientes. Claro, porque la empresa ve en esto una solución, si para ellos también esto significa una problemática, más allá de lo que te exige la ley, sabes que estás generando valor, pero que por otro lado tienes externalidades negativas como esta. Bueno, ¿cómo fue esa conversación? Sí. Las conversaciones iniciales cuando partieron con el proyecto año 2017 son distintas a las de ahora. Hoy día sientes tú que están más abiertas tal vez las empresas a conversar sobre este tema, a buscar soluciones, a hacerlo en conjunto, más convencida y menos que explicar a la hora de presentar el proyecto. Ha habido un cambio tremendo y yo te diría que no solamente en las empresas, en las personas, en las instituciones de fomento, Corfo, Cercotec y otras más. De alguna manera, el poder demostrar que nosotros hacemos lo que decimos que hacemos y certificarnos y colocar los productos de alguna manera ha ido generando que las distintas empresas vayan creyendo en este modelo de economía circular local y que no es necesario que los residuos viajen a Santiago o viajen a Kuala Lumpur a terminar con su proceso de valorización. Con un elemento súper importante que al final es lograr generar la apropiabilidad de los residuos en las mismas zonas donde se generan. Uh-huh. Tiene un potencial enorme y afortunadamente ha ido aumentando. Y fue muy interesante porque de minuto que nosotros obtenemos nuestra resolución sanitaria, el patio que tú ves en los videos se llenó de material. O sea, no era solamente el tener los equipos, ser serio o más o menos serio, sino que era también poder entregarle algo a las empresas que son las grandes generadoras que a ellos les permite, este gallo es serio y a mí me permite terminar con mi flujo legal de los residuos. Claro, pero hacerlo de buena forma, ¿no? De repente como que uno siente que, así como le pasa a uno también con el reciclaje en la casa, voy a hacer una analogía acá, domiciliaria empresarial, ¿no? Voy a cerrar los ojos, no tengo muy claro cuánto se gasta en que esto llegue a Kuala Lumpur, pero bueno, es la forma que tenemos. Hoy día es de mucha mayor lógica que precisamente donde se genera ese residuo se pueda llegar a un pellet de plástico que va a ser utilizado además en otros elementos. Conversemos un poco de eso. Tú me has compartido información, además eres súper optimista en ese sentido, lleno de energía, donde hemos estado intercambiando algunos mails de información, y allí algo que me llamó la atención es cómo esto se utiliza en productos, ¿no? El pellet de plástico, en otro tipo de productos, como por ejemplo los pediluvios o composteras de plástico reciclado, que hoy día incluso están presentes en Sodimac. Básicamente, la mayor cantidad o el mayor porcentaje de este pellet plástico que ustedes producen, ¿en qué se transforma después, Benjamín? Yo te diría que la mayor cantidad termina en fosas sépticas, en cajas de distribución, esas típicas cajas amarillas o negras donde pasan aguas grises, en boyas, en flotadores, en estanques, en tubería, parte en envases. Es un sinfín de productos, pero te diría que lo más fuerte es lo primero que te mencioné: boyas, flotadores, sistemas de sépticos y otros más.
Buenísimo. Bueno, con esta visión, ¿no? Ustedes además ya están certificados como Empresa B. Hemos conversado muchas veces en nuestros programas o en nuestros capítulos sobre eso. ¿Podemos actualizar ese concepto? ¿Qué significa para ustedes tener esa certificación de Empresa B? ¿En qué contribuye también? Básicamente, el ser B certificado a nosotros nos permite demostrar que somos conscientes de nuestros impactos, que somos conscientes que la acción humana no es sola, no es inocua, no importa cuán suave sea en el mundo, y de alguna manera todo lo que nosotros hagamos impacta en 3 vías: impacta en la comunidad, impacta en el medio ambiente y evidentemente también en los números, en las finanzas, ¿ya? Y de alguna manera, al estar certificados B, nosotros decimos, los medimos, los verificamos y los gestionamos, y tenemos un cierto nivel que de alguna manera dice, esta empresa no solamente piensa en las lucas, sino que piensa en el paquete completo, el paquete de medio ambiente, de personas y financiero. Uh-huh. ¿Qué crees tú que debiese como instaurarse o implantarse, así como las medidas que se han ido trabajando y que muy pronto van a ser una realidad respecto del ecoetiquetado, ¿no? Para que los consumidores comencemos a crear una cultura de entendimiento de los plásticos, de dónde vienen, qué pasa con ellos, etcétera, y tengamos mayor y mejor información al respecto? Es decir, y para ponértelo más en simple, a lo mejor lo compliqué más en la pregunta, es ¿qué podemos hacer para que cuando cada uno de nosotros se acerque a comprar algo, tenga más información sobre de dónde viene eso y a dónde va a llegar, y sobre eso yo pueda tomar una decisión si compro un producto A o un producto B? Yo creo que aquí hay una política pública clave en términos de capacitación, de valorización y reciclaje, sencillo, que todos podamos saber y entender y ver de qué es un plástico, por qué es importante, por qué se habla de monomaterialidad, por qué es importante segregar los residuos, algo tan básico, segregarlo. Y eso muy linkeado a lo que son las certificaciones y que poco a poco están empezando a ganar cada vez más vuelo. ¿En términos de qué? De que haya una institución o un organismo certificador en un envase que tú vas a tomarlo en el supermercado o en un producto plástico, que te indique, oiga, ¿sabe que este residuo, este producto tiene tanto porcentaje de residuos plásticos, fue procesado, puede desarrollar este tipo de actividades, no lo mezcle con este otro, porque resulta que usted los mezcla, los entrega así en el punto limpio, después no lo va a poder separar y lo que usted va a generar va a ser un producto de mala calidad? Entonces, es una mezcla de cosas. Yo creo que hay mucho que conversar, mucho que enseñar. Nosotros, los que estamos metidos, comunicar, pero no es solo nosotros, aquí hay parte de nosotros como consumidores también, y sobre todo una política pública que empuje la capacitación en temas de educación medioambiental. Ya, pero en eso coincides conmigo: a mayor información, mejor toma de decisiones, ¿no? Como ocurre en cualquier ámbito, en cualquier acción que ejercemos nosotros como ciudadanos.